Dios bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de este programa especial. Lo prometido es deuda. Una programación especial. Desde el día de hoy, este sábado, quiero anunciar a través de este medio comunicativo, primeramente dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos a través de la página del evangelista Benicio Molina, a través del Facebook. Usted nos consigue en la página del Facebook evangelista Benicio Molina. Usted entra en Facebook y ahora mismo nos puede ver en vivo a través de esa página. El número para la oración es el 787-988-2443. Le saludamos de parte del ministerio, el pronto levantamiento de la iglesia. Y le saludamos de parte de Margarita, mi esposa, Margarita Mercedes Molina, escritora y autora de 3 libros de Cuán importante es que Dios te hable. Del libro que lleva como tema El valor del alma. Y el libro O lo tiro o me prenden fuego. Así que nosotros, como ya muchos conocen, somos cantantes, adoradores del Señor, con varias producciones, entre ellas las que muchos conocen como Pelea y no te detenga, y las más recientes con la hermana Nicole, 2 grabaciones, una del ayer, una nueva que se titula Oye Jesús, Jesús, y la más oída, Oye Diablo, y con las 2 producciones de coro, con Nicole y la agrupación Emisada y Azaret. Le doy la bienvenida a Radio Volviendo a Pentecostés. Volviendo a Pentecostés con el pastor Benjamín, la emisora en New Jersey, que está encadenando todos los sábados de 10 a 11. A veces seguimos hasta las 12 con ellos. Benjamín Soto. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra con toda bendición. A toda esa audiencia poderosa y maravillosa que siempre nos están sintonizando todos los sábados de 10 de la noche a 12 de la noche. Por ahí tenemos a 2 secretarias, una en Puerto Rico y otra en Estados Unidos, que siempre ha sido nuestra secretaria íntegra ahí, que es Yanira Martínez, está poniendo el número de teléfono, y Angélica Ramos de Estados Unidos. Le damos la bienvenida a toda esa gente buena, ¿verdad? Que nos están oyendo, estoy transmitiendo, que nos están oyendo ahí a través de el programa de Facebook. Saludamos de forma ya muy especial también y le damos la bienvenida a una emisora que también está ahora mismo con nosotros, es Faro de Luz en el 90.9 FM. Tenemos una cadena que comienza desde hoy, todos los sábados, hasta donde el Señor nos permita, a través del Facebook, pero ahora mismo en vivo nos están oyendo a través de la emisora de New Jersey, allá en Newark, cubriendo a Nueva York, el pastor Benjamín Soto, volviendo a Pentecostés. También, gloria sea al Señor, también tenemos, gloria sea al Señor, tenemos a la emisora que está en el área de Faro de Luz en Hartford, Connecticut. Faro de Luz en Hartford, Connecticut, con el ministro Manuel Vázquez, mi amigo, mi hermano Manuel Vázquez, desde Connecticut, con la emisora Faro de Luz en el 90.9 FM. Sí, que si usted está allá en Connecticut, si usted se encuentra en Connecticut, pues allí en Connecticut nos puede oír a través de la emisora
en Conérico a través de la emisora Faro de Luz en el 90.9 FM. Y también nos puede sintonizar en la emisora que pastorea Benjamín Soto en New Jersey. Y también la emisora en Boston con el pastor Arianza. Así que es una cadena de 3 emisoras que están entrando junto a esta página del Facebook. Así que gloria a Dios en las alturas. Le damos la bienvenida a los cientos y miles de personas que nos están viendo desde aquí, desde nuestras oficinas. Les recordamos que tenemos las oficinas ministeriales. Están bien bendecidas. Eso está bien equipado con todos los power. Y tenemos la casa de oración. También allí donde mucha gente ha ido a orar y donde aquello ha sido fuego a la lata. Y también vamos rumbo hacia un local muy pendiente para cuando lo tengamos. Estamos esperando que nos confirmen, ¿verdad? Para entonces entrar en acción en el área suroeste de Puerto Rico, en el área este de Puerto Rico, que también vamos a dialogar para ver cómo ya tenemos una entrada para tener otra congregación en el área este, ¿verdad? Para que la gente vaya al este y también vaya al suroeste. Bueno, quiero comenzar, pero voy a orar. Luego que termine la programación, usted se puede comunicar con nosotros al 787-988-2443. Hoy vamos a hablar con el tema los fariseos. Los fariseos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro toda bendición, declaro, Dios mío, que tu presencia divina sea manifestada de forma maravillosa y especial. Gracias por todo, gracias por las bendiciones que tú nos das y gracias por este privilegio hermoso. En el nombre de Jesús, amén. Si la señal se llega a ir, porque recuerden que estamos a través de un Facebook, las emisoras allá, pues mantengan una alabanza con Benicio Molina. En lo que volvemos otra vez, entramos, si eso llega a suceder y el público, si se cae esto, recuerden que estamos a través de un celular, pues vuelvo a entrar, usted vuelve y entra otra vez. Bueno, si alguna persona de la que está ahí comienza a hablar de algún tema que no es el que yo estoy hablando, lo vamos a bloquear. Si algún ministerio escribe ahí como el que escribió ahorita y comienza a faltarle respeto, los vamos a eliminar. Pues no hay tiempo para los cerdos en este programa. Vamos a comenzar aquí. Fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Es una palabra que se utiliza mucho para cuando se va a hablar de una persona hipócrita. Lo utilizan mucho en ese lenguaje, pero como tal, esto es más que eso. Y es lo que quiero compartir. La palabra fariseos es una de las principales sectas de los judíos, más numerosa que los saduceos. Repito, los fariseos es una de las principales sectas de los judíos, más numerosa que los saduceos y de mayor influencia en el pueblo en aquella época. Ellos insistían en la ley y sus escritos y sus tradiciones. Repito, ellos insistían en la ley y sus escritos y sus tradiciones. Los fariseos, la palabra fariseo es separados. Se separaban de los demás pueblos y de los otros israelitas. Era una secta religiosa con un poder lucrativo, ¿verdad? Y muy profesional en el pueblo judío. Tenían mucho poder. Ellos eran muy escuchados y para muchos también muy respetados. Ahora, cuando leemos la palabra fariseo, que son muy, pero muy sonados en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, específicamente en su ministerio, aquí podemos ver que los fariseos se separaban de los demás pueblos y de los israelitas y se olvidaban del espíritu de la ley. Se lavaban antes de comer, se lavaban las manos antes de comer, lavaban los vasos y lavaban
las jarras. Por eso es que Jesús los llama hipócritas en el sermón del monte, porque está hablando de aquellos, de la forma como se movían para aquella época. Y comienza a hablarle a ellos de los vasos, de las manos. Y todo esto ocurre cuando los discípulos no oraron y no se lavaron las manos en la casa del fariseo. Pero estoy trayendo unos puntos para que usted pueda entender el por qué Jesús expresó aquello. Pero era porque los fariseos lavaban los vasos, lavaban las jarras y se lavaban las manos antes de comer. Y también ellos en pagar escrupulosamente el diezmo. Ellos eran número uno en eso. Y también el sábado lo volvieron un peso. El sábado lo volvieron un peso. Una carga muy fuerte. Lo volvieron una carga muy fuerte para la gente de gloria sea el Señor de los judíos. Se volvió una carga. Y por eso es que vemos que Juan, el apóstol Juan, denuncia a los fariseos como una generación de víboras, una generación abusadora, una generación de serpientes venenosas. Eran humanos, pero eran veneno, eran hipócritas, eran falsos. Por eso es que Jesús en el capítulo 23 habla de ellos de una forma terrible, donde dice que ellos oraban para ser vistos, que ocupaban los primeros asientos en las filas para que el público los viera y que sus palabras eran repetitivas. Y los llama Jesús una generación adúltera y también los llama a ellos falsos. Y también Jesús en el capítulo 23 le está diciendo al público que los oigan en unas cosas, pero que no sigan sus obras porque son malas. Terrible. Esto ocurre en el monte, en un estudio, mientras él predicaba y estaban allí los fariseos. Fíjate que Juan los denunció abiertamente, o sea, los denuncia como víbora, pero Cristo lo hizo abiertamente. O sea, Jesús lo hizo en el público, cara a cara. No tuvo miedo en decirle hipócritas, no tuvo miedo en decirle sepulcro blanqueado, no tuvo miedo en señalarlos, no tuvo miedo en enfrentarlos. Porque a los hipócritas tú tienes que enfrentarlos. Es impresionante cómo Jesús abiertamente acusa la conducta terrible y brutal de los fariseos. Mira cómo eran los fariseos, mira lo hipócritas que eran, mira lo blasfemos que eran. Fíjate, eran una de las principales sectas de los judíos, más numerosas que los saduceos y de mayor influencia en el pueblo, pero eran hipócritas. Fíjate que ellos insistían en la ley, en los escritos y en las tradiciones, pero cuando miramos, se separaban de los pueblos, se separaban de los israelitas, se lavaban las manos antes de comer, lavaban las jarras, lavaban los vasos, ponían la carga y un peso grande y se ocupaban más por los diezmos. ¡Qué terrible! Cuando miramos eso, miramos cómo Juan los enfrenta y los señala como víboras, como serpientes dentro del redil religioso, pero Cristo lo hizo abiertamente en sus prédicas y estudios. Ahora, acusaron a Jesús los fariseos, ese liderato de echar fuera a los demonios por Belcebú. Eso fue una blasfemia. Por eso Jesús le dijo, cuando ellos hicieron eso, los llamó blasfemos. Y dijo que el que blasfemaba contra el Espíritu Santo no heredaría el reino de los cielos en ninguna generación. Terrible. O sea, que blasfemar es cuando tú le atribuyes lo de Dios al diablo. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Cuando Dios está usando un evangelista, que vea un milagro poderoso y de momento usted le otorgue eso al enemigo y no a Dios, ahí usted puede blasfemar y se puede perder para siempre. Tiene que tener mucho cuidado con eso, que eso es lo más que hace mucha gente de la iglesia, atacar los ministerios. Y ¿sabe cómo está el blasfemo
que no sienten ya la presencia de Dios, que nunca más la van a sentir porque ya blasfemaron, porque cogieron de atacar el Espíritu Santo a través de los ministerios y ahora mismo han blasfemado contra el Espíritu de Dios. Oiga eso, porque eso está bien interesante, y por eso usted ve cómo están muriendo estos cristianos y por eso usted está viendo lo endemoniados que están. Oigan bien, porque esto está bien interesante. Acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por Belcebú. Echar fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, en pocas palabras, en el nombre de Satanás. Ridiculizaban a Cristo en el público, ante la gente, lo difamaban. Los fariseos ridiculizaban a Cristo. Sí, que si a ti te está pasando algo así, usted tranquilo, porque a Cristo lo ridiculizaban. Intentaban acusarle en alguna palabra. Cada vez que Jesús hablaba o expresaba sus estudios, estaban esperando al público a ver en qué lo podían agarrar. Ese grupo fariseísta, ese grupo de liderato hipócrita, iban allí a verlo, pero no eran porque ellos querían un milagro, porque a ellos no les interesaba el milagro. Ellos se sentían poderosos, ellos se creían los mejores que nadie, ellos se creían que tenían al pueblo con ellos, pero Jesús se los puso en contra. Vamos a ver, porque esto está bien interesante, porque fíjate, sin embargo, los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, pero eran hipócritas. Fíjate, había entre ellos muchos piadosos, pero los fariseos vivían de manera moderada y vivían de manera evitando todo lujo. Mira qué interesante está esto, porque los fariseos tenían dinero, tenían el poder, pero no exhibían su riqueza. O sea, ellos tenían un manto de hipocresía. O sea, prácticamente eran gente adinerada, pero su dinero no lo exponían. Su forma de vida era diferente, que el que lo veía decía, ese tipo es pobre, es sencillo, es humilde, pero era una mentira. Los fariseos vivían de manera moderada, evitando todo lujo. Quizá uno que otro lo hacían, pero el 98-99% de los fariseos no lo hacían. Guardaban el dinero, lo usaban para cosas importantes, comida o ropa, pero fuera de ahí no ocupaban unos puestos con el dinero para que fueran luego acusados. Ellos se cuidaban mucho de eso. Eran inteligentes, pero Jesús los sacó afuera al público para que el público supiera quién eran ellos. Había entre ellos muchos piadosos y de gran influencia entre el pueblo. Por ejemplo, todos conocemos a Simón. Simón era piadoso. Lo vemos en la historia de Jesús ahí. También vemos cómo Jesús hablaba y dialogó con Nicodemo, y Nicodemo hablando con él. ¿Ve? Cómo Nicodemo respetó a Jesús en esa área, aunque se le fue la guagua en una y Jesús le tuvo que dar un palo espiritual. Gamaliel, todos conocen la historia de Gamaliel también, era piadoso y que también tuvo ese encuentro. Otra persona era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también, que como todos conocen, terminó siendo Pablo. Y era bien aferrado a su fe. Por eso mataba a los cristianos. Era un Bin Laden. Un Bin Laden que le metió aviones con esos otros terroristas. Fue el cerebro, uno de los cerebros, porque fueron un grupo, ¿verdad?, de más de 12 que estaban implicados ahí en diferentes nacionalidades. Pero Bin Laden era el portavoz, era el sicario, era el que hablaba, era el que ejecutaba la palabra para que fuera terrible lo que fuera a ocurrir. Así que aquí estamos viendo, ¿verdad?, este grupo, entre otros más que habían ahí, y solamente quiero mencionar esos 4. Vamos a hablar de los saduceos, porque quiero seguir esto que está interesante. Los saduceos era una secta pequeña de sacerdotes ricos. ¿Ves? Algo diferente. Mira quiénes eran los fariseos. Evitaban el lujo, creían en la resurrección, pero los saduceos era una secta pequeña de sacerdotes ricos y de influencia antes de Cristo. Ganó el dominio sobre el sacerdocio. ¿Ves? Tenían el dominio, tenían el dinero, tenían la riqueza antes de Cristo. Los saduceos no eran una secta ni un partido. Repito, los saduceos no eran una secta, ni tampoco era un partido político. Tampoco era
una escuela de filosofía, no lo eran, pero tenían características de los tres. Mira qué interesante, tenían características de los tres. O sea, su influencia, la de ellos, no era una secta, tampoco era un partido político, ni tampoco era una escuela de filosofía como así eran los fariseos. Pero tenían un poquito de acá, un poquito de allá y un poquito de acá. Eran adversarios de los fariseos. Mira qué interesante. Eran unos adversarios de los fariseos. Unos adversarios. Sin embargo, se unieron los dos para matar a Cristo. Eso es lo que hacen los enemigos. Eso es lo que hacen los que son enemigos con enemigos. Unen la fuerza para hacerle la guerra al justo. Eso siempre se ha visto a través de las épocas. Como lo hizo Bin Laden con ese grupo. Como lo han hecho en la hora del terrorismo cuando otros se unen. Como se unieron cuando se unen para sacar un gobernador, pues cierran la fila. Aún en la política un partido se une con otro para poder derrotar al más fuerte. Así mismo es lo que ocurría aquí. Eran adversarios los saduceos, una secta pequeña de sacerdotes ricos y de influencia antes de Cristo. Como dije, ellos habían ganado mucho dominio sobre el sacerdocio, pero no eran un partido político, no eran gente, una secta religiosa fuerte, ni tampoco eran una escuela de filosofía, pero cargaban estas tres cosas. Eran nacionalistas. Mira lo que ellos eran, nacionalistas y mundanos, con muy poco interés en la religión. Unos sacerdotes mundanos, no tenían interés en la religión, muy poquito. Su estilo de vida era de ricos, pero ocupaban un puesto poderoso ante la influencia del público. Eran adversarios de los fariseos, repudiaban las tradiciones, ¿ven? Como los fariseos seguían las tradiciones, pero los saduceos repudiaban las tradiciones. Deseaban gozo pacífico de su riqueza. O sea, ellos querían no tener las tradiciones. ¿Ve? Ellos eran incrédulos en unas cosas. Estaban en guerra con los fariseos. Gozaban de la vida. Vivían una vida cómoda. Vivían una vida tranquila. Y querían gozar de sus lujos sin tener problemáticas más internas que le fuera a quitar la paz. Hace mucha gente pastoreando y hace mucha gente como sacerdote. Vamos a seguir. La palabra saduceo se menciona solo 14 veces en el libro de San Mateo, en el libro de San Marcos, en el libro de Lucas, del doctor Lucas y en el libro de los Hechos. Juan los denunció también a ellos como víboras. Se juntaron los dos para pedirle una señal del cielo. Los dos. Se juntaron los fariseos, se juntaron los saduceos, hicieron una alianza para enfrentar a Cristo y le pidieron señal a Cristo. Y ahí es donde Jesús no le da la señal. Es donde Jesús le habla, mi hermano, de Jonás, y también le habla de la princesa que fue a ver a Salomón con su riqueza. Esa era la señal que Jesús le dio. Juan los denuncia como víboras. En la época del apóstol Pablo, una parte del concilio de fariseos y otra de saduceos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el espíritu. Mira qué cosa más brutal. Eran sacerdotes, pero siendo sacerdotes, ellos no creían, los saduceos, en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero eran bochincheros. No creían los saduceos en los ángeles, ni tampoco creían en el espíritu. Todo esto fue lo que Jesús trajo. Comenzó a romper las tradiciones. Comenzó a enfrentar el sistema farisaico. Comenzó a juzgarlo como hipócritas. Comenzó a desmantelar esas religiones. Comenzó a desmantelar esa hipocresía pentecostal que había para aquella época. Es el nombre que yo le quiero dar. Y aquella hipocresía que había a nivel de cultos y a nivel de estilos de vida, de oraciones. Recuerden que lo traigo de esta forma porque eran dos grupos que predominaban en aquella época. Y Jesús tuvo que enfrentar estos dos grupos donde quiera que iba, en Capernaum, en Jerusalén, en Tiro, en Sidón, en Betania, en Nazaret, en Gaza, en diferentes lugares por donde Jesús iba, tenía que enfrentar a los judíos
de esta secta de fariseicos y también de saduceos. Fíjate que es una señal. Ellos estaban pidiendo una señal. Es un indicio, es una marca, es un gesto combinado entre dos o más personas. Por ejemplo, un arco iris es una señal. Dios la puso como un pacto de que nunca más destruiría la tierra con agua. La señal también se la puso a Caín. Se la puso en la frente porque Caín dijo: cualquiera que me viera me va a matar. Porque el Dios pone señales. Sí, las pone. Una señal, ¿verdad? Lo vemos en lo falso, en lo que pasó con Jonás, que lo tiraron al agua cuando echaron la suerte. Señal, la sangre, los tiempos. Judas Iscariote también fue parte de esa señal. El sol, las lenguas, también es una señal. Ahora, gloria sea al Señor. Cuando leemos esto que estoy trayendo, estamos hablando de la condición en la que se vivía en aquella época los fariseos y los saduceos. Había algo bien interesante en aquella época. Eran muchos profetas. Los judíos creían en los profetas. Veían a Jesús como un profeta, como un maestro, pero no como Cristo, el enviado del cielo. Y sin embargo, cuando mira lo que pasaba con los profetas antes de Cristo. Dios elegía profetas para momentos espectaculares. Un profeta, abiertamente lo digo por estas emisoras de Estados Unidos, un profeta era Héctor de la Cruz. Héctor de la Cruz, Dios lo usaba. Y cuando profetizaba se cumplía. Eso era un profeta. Él era un profeta. Un profeta era el dominicano que partió también con el Señor. Héctor de la Cruz partió con el Señor. El dominicano también de República Dominicana, este hombre Dios lo usaba especialmente y también partió con el Señor. Él era profeta, Dios lo usaba. Habían profetas, han habido profetas a través de las épocas. El profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Cuando miramos a David le habló un profeta. Cuando seguimos viendo por ahí para allá, comenzaron a profetizar en la época de Moisés, en aquellas reuniones, a profetizarle al pueblo, porque siempre han habido profetas. Han habido profetas que han traído la palabra poderosa en el momento que más se ha necesitado, y los profetas eran los que dirigían al pueblo. Dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena, terrible, porque necesita esa dirección, necesita que Dios le hable. Y los profetas en aquella época, Dios los usaba con poder, pero se levantó, y aquí es donde quiero traer en este estudio bíblico, y es donde comienza la cosa un poco más fuerte. Aquí es donde muchos apagan la radio, donde otros comienzan a irse. Aquí es donde nadie le da like ni lo comparte. Aquí es donde comienzan a desaparecer las bendiciones y las invitaciones y las ofrendas y los diezmos y lo que sea, porque comienzan los enojos. Cuando la palabra entonces comienza a tomar este ritmo, esta dirección que yo voy a traer en este momento. Por ejemplo, en los profetas de Samaria, Dios le habló a Jeremías y le dijo: he visto a los profetas desatinados, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo Israel, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Terrible. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¡Wow! Jerusalén, dice la Biblia, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así dice Jehová: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Yo no los envié, yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Esto está muy fuerte, esto está brutal, esto está fuera de liga. Esta palabra que acabo de traer está hablando de unos profetas wichihuachi, una trulla de profetas de idiotas y de zánganos y de estúpidos, profetizando lo que no es, no hablando en el nombre de Jehová, falsificando el nombre de Dios como cuando se falsifica un cheque.
Cuando están profetizando en los cultos y turban al pueblo, turban al pastor, rompen la grey. Pastores que invitan a ministerios evangelísticos y cuando llegan allí le rompen las iglesias en 20 pedazos porque no tomaron la decisión correcta ni tampoco tenían el fundamento para pararlos cuando estaban profetizando esas idioteces. Hay iglesias que se han destruido por las profecías. Hay matrimonios que están rotos por profecías. Hay ministerios que hoy están derrotados por profecías. Hay gente que han sido derrotados por una profecía. Congregaciones, grupos, agrupaciones, adoradores, han sido derrotados por profecía. Hay matrimonios que se han roto por profecía. La mujer llega al sitio, alguien le profetizó que tenía que dejar al marido, fue y lo dejó y se formó el revolú de San Quintín. Hay profetas, los profetas de esta época que he visto a través de lo que es cibernético, las redes sociales, el Facebook, WhatsApp, todo este tipo de cosas donde todo el mundo tiene emisora ahora, todo el mundo. Lo más que vemos, el 90% de los que están a través del Facebook cristianos están desatinados. No pegan una ni en el pega tres. Están tan desatinados que no oran. Los disparates que dicen otros son los que ellos llevan. Están como los monos. Tienen los guineos. Cuando ven guineo encima de la cabeza de él, ellos se los enganchan y dicen las mismas boberías, estupideces. Mira lo que Jehová le dice a ellos, al pueblo de Israel. Por tanto, su camino será resbaladero. Oscuridad será para ellos, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Cuando leemos la Biblia, dice, en los profetas de Samaria he visto desatinados, he visto gente desatinadas, o sea, en pocas palabras, gente bruta, personas y profetas brutos. Profetas, las bestias son más inteligentes porque las bestias del campo, dice Jehová, mías son. O sea que ni bestias se le pueden llamar a estos profetas que están hablando bobería, que están profetizando maldiciones, echándole maldiciones a la gente de Dios, a los siervos de Dios, a los ungidos de Dios. Y tenemos un chorro de disparateros en los púlpitos donde hoy tenemos las iglesias vacías. No porque quieran el mundo, es porque hay profetas que han destruido las iglesias. En esos círculos de oración, en esas vigilias que se hacen, en esos montes donde se pasan orando, un chorro de locos profetizando estupideces. Cualquier cosa que ocurre en el camino, se le atribuyen los profetas. Y lo más grande que he visto en este tiempo fue con lo que pasó con Donald Trump. Con Donald Trump vimos, mi hermano, el desatino más brutal de los profetas en Estados Unidos. Jamás yo había visto tanto bruto profetizando a favor de Donald Trump en Estados Unidos y ver el desatino tan terrible de todos esos ministerios. Mi hermano, porque luego empezaron a hablar estos profetas de que le habían robado las elecciones. Mi hermano, a Dios nadie le puede robar. Primero, mira si son brutos, porque a Dios nadie le roba, nadie puede robarle. Para ellos poder justificar las profecías que ellos daban, entonces querían llevar a que había sido un error, que le habían robado las elecciones, como si a Dios alguien le pudiera robar. No hay un zángano en esta vida que le pueda robar a Dios ni un centavo. Dios es Dios de ricos, Dios es Dios de los pobres, Dios es Dios del hombre y nadie toca a la niña de los ojos de Dios. Así que quiero dejar eso en claro. Los hombres se dañan, los presidentes se creen Nabucodonosor, se dañan, le crecen las uñas, son mentirosos, son paqueteros, son embusteros. Cuando yo vi el apoyo tan brutal a Donald Trump de un montón de cristianos respaldando a un hombre mentiroso con las mentiras que decía, por la forma y del racismo, yo dije, así está la iglesia, por eso es que están vacías, por eso están destruidas, por eso no se llevan unos con otros, por eso todos se atacan unos a otros, porque así vive la iglesia, tan igualito como esta gente que se postulan y llevan a cabo lo que no es. Porque alguien pida la oración. Mire, hay un borracho en la esquina de mi barrio que se pasa orando y bebe ron y es un borracho y está allí en la esquina. El que haga cadenas de oración a alguien, sea quien sea, o ore, mi hermano, no quiere decir que se va a salvar. La gente se va a salvar por los frutos, por la obediencia, y de eso vamos a hablar después en el otro programa. Pero cuando miramos los desatinos, cuando comienzan a profetizar a favor de las cosas que le convienen, entonces comienzan esos profetas a declarar juicio. Y comienzan a declarar juicio los profetas.
Y cuando tú mires esos juicios, mira cómo declaran los juicios los profetas de unos años para acá, por lo menos en Puerto Rico, de casi 20 años para acá, los profetas dicen lo mismo. ¿Qué dicen el 98% de los profetas? Mira lo que dicen: que guarden comida, que guarden arroz, que guarden habichuela, que guarden jamonilla, que guarden salchicha, que compren, que hagan almacenes. Los líderes de concilio mandando a que guarden comida, las iglesias con almacenes de comida. La gente lo que piensa es en la comida. Sin embargo, Jesús, que fue lo que comencé leyendo, coge a los fariseos y los saduceos y los destrona. Ese espíritu de glotonería, ese espíritu de creerse ricos cuando no lo eran, ese espíritu y ese orgullo comenzó a caer al suelo. Fíjate que Jesús, cuando comienza a hablar del dinero, mira cómo lo lleva y mira cómo dice que no acumules tu dinero, el tesoro en la tierra, donde el orín y la polilla lo corrompe. Pero también Jesús comienza a hablar de que los gentiles solamente piensan en vestido y en comida. Terrible, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Nosotros somos los gentiles, que pensamos solamente en la vestimenta y en la comida y que va a ser del mañana. Qué terrible. Pero él dice: no se preocupen por eso, no se preocupen por eso. Wow, no se preocupen por eso, porque mi Padre que está en los cielos suplirá tu necesidad. Mira las aves del campo, mira los cuervos que claman a Dios y Dios los oye. Pero estos profetas de esta época no mandan a nadie a ayunar, no mandan a la gente a arrepentirse, no mandan a la gente a que busquen a Dios. Al contrario, los mandan a guardar comida. Alábalo. Nadie se enoje conmigo, porque esto es una verdad bien terrible. En pocas palabras, que la iglesia es glotona. Pues claro, en eso no se equivocan, porque la mayoría de la iglesia se ha vuelto glotona, preocupada por lo que se va a comer, lo que se va a vestir, y preocupada. Y es más, voy más lejos. Con el COVID se escondieron, pastores renunciaron, se fueron a correr, se fueron a huir, las iglesias se quedaron vacías. ¿Sabe dónde se puede dar un culto? En Costco, que está lleno, en Walmart, que está lleno, en San, que está lleno, en Pueblo, que está lleno, en los supermercados, que está lleno, en los cines, que siguen llenos, en las playas, que están llenas. Allí se pueden dar culto, pero en las iglesias están vacías. ¿Dónde están los hermanos? En las casas, en las playas, en los parques. Aunque hay COVID, allí no tienen miedo, pero tienen miedo de llegar a la iglesia. Pastores con miedo, evangelistas. Mire, yo me encontré 2 evangelistas, una mujer y un hombre, y los 2 me dieron: Benicio, hasta que no pase el COVID no predicamos. ¡Wow! Wow, pobrecitos los pastores que inviten a esos 2 ministerios, porque no se va a sanar ni una mosca. Mi hermano, ¿sabe lo que es eso? La iglesia perdió lo más importante en esta vida, lo ha perdido. Ha perdido la autoridad. Los fariseos no tenían autoridad, los saduceos no creían en nada. Esas sectas religiosas no echaban fuera ni un simple demonio. Pero cuando Jesús llegó, comenzó a cambiar el sistema, comenzó a cambiar todo lo que había. Ya me quedan 20 minutos, gloria sea el Señor. Pero mira cómo Dios comienza a llamar a los profetas, que tanta fe tenían los fariseos en ellos, pero no en Jesús. Mira qué tremendo. Estos profetas de Samaria, dice, los he visto desatinados, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Wow. Sí, a que el pueblo seguía a los profetas desatinados. Que muchas iglesias están invitando a profetas desatinados. Que muchos pastores, mi hermano, están invitando a adoradores desatinados, que están profetizando al garete, le han cogido la iglesia, se le han puesto patas arriba. Que muchos desatinados. Dice, y en los profetas de Jerusalén, mira, quizá usted me está oyendo y dice: hermano Molina, usted está llamando estúpido. Pues mire, poco le estoy diciendo a estos profetas, porque mira lo que dice Dios de estos profetas. Dios, no Benicio, Dios. Dice Dios: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. En pocas palabras, un chorro de brutos. Terrible, un chorro de brutos profetizando. Mira cómo los llama. He visto torpezas, cometiendo adulterios, y andaban en mentiras. Terrible. Wow. O sea, andaban en mentiras. O sea, estaban en los altares, estaban en los lugares, estaban en los sitios, estaban en adulterio, estaban hablando mentiras. ¡Qué terrible! Dice, y aquí es donde viene el problema de muchas batallas de muchos cristianos, de pastores de iglesia,
de los que levantan emisoras, que el diablo se levanta en contra de ellos para hacerle la guerra, para tratar de detener lo que están haciendo, y comienzan los señalamientos y comienzan los fariseos a juzgarlos a ellos, porque como los demás no han podido lograr el éxito, esos ministerios fracasados que caminan por ahí dando vueltas y todavía no llegan a ningún lado, y cuando ven al hijo de María, al hijo de Juanito, que Dios lo comienza a usar y comienza a levantar emisores y comienza a levantar televisión, comienzan a transmitir, comienzan las guerras, comienzan las difamaciones, comienzan los ataques del diablo, porque así son los fariseos, así son los saduceos, así son los gentiles. Mira lo que hacían los profetas de antes, y fortalecían las manos de los malos. Yo quiero que lo oigan bien en New Haven, que lo oigan bien ahí a través de la emisora Faro de Luz en Hartford, Connecticut, y donde nos están oyendo a través del internet. Que nos oigan bien en la emisora que nos está oyendo ahí en Newark, ahora mismo en vivo. Toda esa gente de Nueva York, Manhattan, el Bronx, que nos oigan ahí donde nos están oyendo ahora mismo en Boston, Massachusetts en vivo, y aquí a través de esta red social del Facebook. Mi hermano, dice que fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea, en pocas palabras, eran profetas de agua dulce. De estos profetas que yo he visto en Puerto Rico, que le han dicho a los apóstatas que son de Dios. De estos profetas que yo he visto en Puerto Rico, que son famosos, que se llaman ser profetas y adoradores, pero están profetizándole a los malos que están bien, a los impíos que se van a salvar, a los que están en apostasía que se van a salvar. Entonces, a los pentecostales los llaman religiosos. Mira qué cosa terrible. Hay una mogolla del diablo, una mogolla endemoniada de espagueti, con albóndiga en los púlpitos, en los cultos, en las actividades, que no se sabe la hora que es. Yo pudiera titular este mensaje: sálvese quien pueda. Porque mira cómo está esto. De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía. ¡Wow! Sobre toda la tierra. En pocas palabras, todos estos profetas que usted ve de Puerto Rico, boricua, panameño, venezolano, todos estos profetas que están profetizando el 90% embustes y mentiras, y que están en este papel que yo estoy hablando aquí ahora, ellos no fueron los primeros profetas. Los profetas más malos fueron los de Jerusalén. Porque el mismo Dios está diciendo: de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Terrible. Ellos son los causantes. Ellos son los autores. Ellos son los que le pusieron el sello a estos profetas. Así dice Jehová: no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan, los alimentan con vanas esperanzas. ¡Wow! Esos son los profetas que están diciendo como aquellos: no, que va a ganar fulano, y no gana. Yo he visto aquí profetas y pastores que profetizaron. Me acuerdo cuando aquella pastora comenzó a profetizar por televisión aquí en Puerto Rico que Rosselló iba a ganar las elecciones, y Rosselló perdió las elecciones. Me acuerdo aquel pastor en Loíza que le dijo al alcalde de Loíza que iba a ser: así dice Jehová, ganará la elección, y fue cuando le dieron la pela más grande. Me acuerdo aquella profeta que le profetizó a aquel cantante: el Señor te acaba de sanar de cáncer, y a los 3 meses se murió. Me acuerdo en Trujillo Alto, en ese coliseo, cuando aquel evangelista le fue a profetizar a aquel del canal de televisión y le dijo: el Señor te acaba de sanar, y la gente salió danzando. Y cuando Dios me dio la parte a mí detrás de él, dije lo contrario. Dije: él no vivirá, él morirá, porque Dios no sana a los chismosos. No tardaron 2 meses que murió y se fue. Y cuando yo dije aquella palabra, la mitad del coliseo se fue, se levantaron enojados. Pero se cumplió lo que dijimos y no lo que dijo el falso que habló aquellas palabras. Mi hermano, el profeta de Dios no se vende, no se muda, no se cambia. Habla las cosas en blanco y negro. Aunque lo apoyen, aunque lo odien, aunque lo maldigan, aunque le tranquen las puertas, el profeta de Dios habla la palabra que Dios le mandó a dar, porque él confía en Dios y él no merece aplauso. Él no está esperando aplauso. Él no espera alfombra roja ni espera invitaciones poderosas, porque el profeta de Dios no depende del hombre, no depende de un concilio, no tiene nombre, no tiene familia, no está apadrinado. El profeta de Dios está solo, y con quien camina es con Dios. Hace la voluntad de Dios, y lo que Dios le dice es lo que él hace. Me faltan 11 minutos. Seguimos por aquí. Es bien interesante porque hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¡Wow! No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. ¡Wow! O sea, Dios no los envió, pero son los que entran a Facebook. Urgente, urgente, alerta, embuste. Dios no los envió. Son mentirosos, son paqueteros, llevan una vida errada, son una trulla de locos, mi hermano.
Pero no los locos profetas de Dios, porque a los profetas de Dios los llaman locos. Estos son locos del enemigo, locos de Baal, locos, mi hermano, como los fariseos, que eran unos locos, demoniados. Profetizaban lo que no era, hablaban lo que no eran, ponían cargas pesadas sobre el pueblo, eran unos abusadores. Alma mía, alaba a Dios. Mira lo que Caifás había hecho con el templo, que Jesús tuvo que volcarlo. El templo lo habían cogido como cueva de ladrones. Jesús dijo, han hecho de mi templo cueva de ladrones. Los llamó ladrones. ¿Y quién era el autor de los ladrones? Caifás. ¿Quién planificó la muerte de Cristo? Caifás. Porque Jesús le tocó la llaga, porque Jesús le tumbó aquella finquita que tenía y escuelita de dinero, de ganancia, donde el templo lo habían llenado de ovejas, de vaca, de cabra y cuanta cosa. Y Jesús volcó las mesas, sacó a media humanidad para afuera y repartió fuerte. La iglesia tiene que volver a esa época, a ese tiempo de avivamiento del Espíritu, donde el Espíritu de Dios, como esa carpa que hemos dado, esa campaña poderosa aquí, con el pastor David Rusi, esos 7 días de enero, eso fue poderoso. Esos días de campaña, Dios sacudió esa carpa con miles de personas. Y ver, mi hermano, esas cientos y cientos de personas, ver los demonios salir de los cuerpos, sacudir bajo la presencia de Dios, los milagros y sanidades en medio de una pandemia. Y hacia allá nos dirigimos el lunes, en el primer culto que se va a estar transmitiendo de 7 noches dedicado al Espíritu Santo en la carpa de David Rusi en Cabo Rojo. Esto va a ser el lunes, nadie se lo puede perder. El lunes, y lo vamos a transmitir a través de la página del pastor y se va a estar transmitiendo a través de la emisora. Así que todo el mundo tiene que estar bien pendiente a ese primer culto, mi hermano, dedicado al Espíritu Santo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ahí está. Número 1, los profetas no están en el secreto de Dios. Por eso es que todo lo que dicen no se cumple. Por eso es que todo lo que hablan no pasa. Por eso es que lo que ellos dicen no sucede. No sucede. No pasa. Alaba, alma mía, Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Así que es bien importante que no descuidemos ese discernimiento del Espíritu y no se deje engañar por el diablo y las profecías de la gente por ahí. No sea que pase aquí como estos evangelistas que profetizaron que Charlie iba a ser el gobernador y lo tiraron a través de las redes los 2 evangelistas y los 2 fracasaron. No se le cumplió la profecía a ninguno de los 2. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi, el que está gobernando, faltando 2 semanas para las elecciones, este servidor tuvo la oportunidad de estar frente a él, de dialogar con él, yo y él aparte, en aquella sala con el hijo de Tatito y Tatito y aquel grupo y aquel comité, porque me invitaron para que yo llegara allí a hacerle preguntas. Y yo llegué y allí le hice 3 preguntas importantes al gobernador y las 3 me las contestó a favor de la iglesia. Cuando me las contestó, yo le dije a él lo siguiente: a quien yo le pongo la mano y a quien yo le oro, Dios lo lleva al lugar que va. Y le dije, así que acuérdate de Dios cuando esté gobernando. Y allí puse mis manos sobre él y oré, y hoy es el gobernador. Unos días después, Dios lo sacó airoso y aquella palabra que Dios le habló se cumplió. No había televisión, no permití que me grabaran, no permití que el comité lo grabara, mandé a que nadie lo hiciera y simplemente lo hice de esta manera. Como dice aquí, si ellos hubieran estado en mi secreto, todo el mundo quiere que los vean, todo el mundo quiere que los oigan. No, los profetas tienen que estar en el secreto de Dios para que el secreto de Dios les revele lo que nadie puede ver. Le revele el futuro, le revele lo que viene de camino, le revele lo que en realidad viene. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¡Wow! En pocas palabras, que Dios estaba buscando un profeta y no lo encontró. Los profetas estaban desatinados. Mira si estaban desatinados, que estaban profetizando que el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud. Y Jeremías, vino el Espíritu de Dios sobre Jeremías y sentenció de muerte al profeta malo. Y le dijo, no, van a seguir siendo esclavos. Y esa esclavitud va a seguir con los babilonios. Y se murió el profeta que estaba profetizando paz. Así que tengan cuidado los que están profetizando paz. Y cuando Dios lo que tiene es guerra. Cuidado con los que están profetizando guerra. Y Dios lo que tiene es paz. Cuidado con los que están profetizando un terremoto. Y Dios lo que vino fue y le trajo una pandemia. Cuidado los que ya están profetizando otra cosa por ahí para que los vean. Y lo que Dios tiene es otra sorpresa para la gente.
Así que hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque así está la cosa. Pero yo quiero terminar, vamos a ver cuánto me queda aquí. Me quedan 8 minutos para ver cómo puedo terminar en estos 8 minutos en esta red de emisoras y así cumplir con esta palabra espectacular. Veamos cómo termina la Biblia y cómo termina en el primer capítulo, segundo y tercero del libro de Apocalipsis. Quiero traer 3 ejemplos para dar por terminar en 8 minutos, a ver cómo lo logro. Para que vean la condición de este tiempo y de esta época, el espíritu farisaico, el espíritu de los saduceos y los profetas que están errados, junto con la iglesia del Señor que está peor. Veamos esto. Sardis, Dios le habla a Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia de Sardis, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Que mucha gente tiene títulos, tienen nombre, pero están muertos. Qué terrible. Tienen nombre, pero están muertos para Dios. El público los conoce, son ministerios por sus poderosos nombres. Mega iglesia, mega templo, evangelistas con 1000 promociones, con dinero. Sin embargo, para Dios son unos cadáveres, son muertos. Terrible. Yo conozco tus obras de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Son gente de obra, ministerios que ayudan, esto y aquello, y tú los ves por todos lados, pero están muertos. Dios los llama muertos, los llama cadáveres. Mira lo que el Señor le dice a estos muertos, a estos ministerios muertos, a esa gente muerta, a ese pueblo muerto, esa iglesia muerta. Los manda a vigilar, lo que ya nadie hace. Los manda a vigilar, vigila, vigila, que afirmen lo que le queda. En pocas palabras, lo que te queda es, mi hermano, bien poquitito. Tienes que afirmarlo porque te vas a quedar. Le está diciendo, afirma lo que te queda, porque lo que te queda es algo y ya está por ser eliminado. Mira lo que le dice: arrepiéntete si no velas, lo llama arrepentirse. Arrepiéntete. A la iglesia hay que mandarla a arrepentirse por los bochinches, por los pleitos, por las contiendas, porque odian, porque no aman, porque son farisaicos. Hay que mandarla a arrepentir. Mi hermano, mira lo que le dice el Señor. Le dice a la iglesia, le dice el Espíritu, la manda a vigilar, a que afirme lo que le queda y la manda a arrepentirse. Y era una iglesia supuestamente que tenía nombre de que vivía, pero Dios la llama cadáver, la llama muerta. Y mira lo que le dice el Señor: si no vela, vendré sobre ti como ladrón. Está en la iglesia de nosotros, está en la iglesia, la mía, la tuya, está en la iglesia de los avivados, de los pentecostales. Nosotros somos los que predicamos que Cristo viene, que vuelve, que regresa. Así que entonces nosotros somos la iglesia de Sardis. Somos los que tenemos los nombres. Somos los que nos creemos gran cosa. Somos los que creemos que estamos bien cuando estamos mal. ¡Qué terrible! ¡Bum! ¡Qué terrible! Nos mandan a vigilar. Nos mandan a arrepentirnos. Y nos mandan a que velemos. Porque si no, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabes quién no va a oír la trompeta? Los que están apagados, los que están, mi hermano, que están cantando coritos, están en la iglesia, pero están perdidos, no viven con los frutos del Espíritu. Mira la otra iglesia, porque se me está acabando el tiempo, me quedan 5 minutos. Mira la iglesia de Éfeso. Mira lo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Wow. Y le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mandan a arrepentir también a la iglesia de Éfeso. Y la mandan a que recobre su primer amor. ¡Wow! Sin amor, mi hermano, no hay nada. No hay nada, de nada sirve todo lo que tú hagas. Si tú no tienes amor, tú no vales nada. Eso va para todo el mundo. Vamos para la Odisea, porque el tiempo se nos termina. Mira lo que el Señor le dice a la Odisea: ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Wow. Pero mira lo que Dios le dice: tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo a ti, iglesia, que eres desventurado. Y a Padre le está diciendo a la Odisea: tú eres una desventurada, eres un desventurado. Mira lo que le dice: tú eres un miserable, tú eres una miserable, terrible. Le dice: tú eres pobre, te crees que tiene dinero. Aquí le está hablando a la iglesia de la prosperidad,
Aquí le está hablando a la iglesia de la superfe. Aquí le está hablando a esa iglesia que solamente habla de dinero. Y ya, Padre, a esa iglesia que se cree que ni menciona el rapto de la iglesia. Hablan del sacrificio y hablan de dinero y dinero y dinero y dinero y de la prosperidad y nada más. Mi hermano, mira lo que el Señor le dice a la iglesia de la falsa prosperidad. Tú dices que eres rica, tú dices que no tienes necesidad, pero yo te digo que eres un desventurado, que eres un miserable, que eres un pobre, que eres ciego y eres un desnudo. Mi hermano, imagínate, yo llamo a los profetas estúpidos, pero esto se fue lejos. Esos profetas estúpidos que hacen errar al débil y al pueblo y que están hablando sandez y sanganería y que no tienen secreto con Dios. Mira qué terrible Dios le dice a esta iglesia, mucho más fuerte que lo que yo he dicho. Mira lo que dice Dios, la llama miserable. ¿Tú sabes lo que es que le digan desde el altar a la iglesia, tú eres una miserable? Se levanta la gente y se va. Sí, porque se enchisman, se enojan. Porque como viven en la carne, no pueden oír la voz de Dios y quieren hacer las cosas como les da la gana. Y cuando viene el mensaje fuerte, todo el mundo va a correr y se enoja. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Terminan con cigarrillos, con cerveza, se apartan y comienzan ahí a hablar malo. Porque así está la gente, no oran, están con maldad, son mala fe, no ayudan a nadie, pero quieren que solamente los ayuden a ellos. Qué cosa terrible. Mira, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada. Pero tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego y tú eres un desnudo. Estás desnudo, no tienes ropa. Terrible. Mira lo que Dios le dice, compra oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo para que los que no vean, vean y los que ven sean cegados. Y eso lo dijo para los fariseos, que decían que veían, pero Dios los dejó ciegos. Y a los fariseos que me están viendo y los que están oyendo este programa y que son enemigos de la presencia de Dios y de los ministerios de Dios, ustedes son unos desventurados, unos miserables, unos ciegos y unos desnudos. Y a todos les digo, los que le hacen la guerra a los que están haciendo algo para Dios, ustedes no valen nada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Bendice, Dios mío, a estas dos emisoras y la tercera en Boston. Bendice a todo este pueblo y bendice a la iglesia. Guárdanos y protégenos de todo ataque brutal y despiadado del diablo. Reprendo todo plan de Satanás y bendice, Dios mío, a la iglesia y prepáranos para el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que el sábado que viene venimos con la segunda parte. Sálvese quien pueda. Será el tema para el sábado que viene de 10 a 11 de la noche. Gracias, Benjamín. Gracias, Philly en Boston. Gracias, Benjamín en New Jersey. Gracias, Manuel en Connecticut. Bendiciones.